Soplar sobre la herida. Padre Jorge Oesterhel, Isabel Pisano. Soplar sobre la herida. El carnaval tenía ese significado, la despedida de la vida licenciosa, entre comillas, antes de empezar la vida austera de la Cuaresma. Auspician este programa. En Morón creemos que el futuro está en nuestros corazones, en cómo nos movemos, nos relacionamos, nos sentimos y nos ayudamos. Por eso, hoy Morón crece. Creamos un nuevo hospital municipal, con tecnología de avanzada, confort y profesionales calificados al servicio de tu salud. Construimos la Plaza de la Cultura, un lugar de encuentro para divertirte y compartir con los tuyos. Y agrandamos el centro de Morón, con más espacios verdes, comercios y un complejo de viviendas y oficinas. Un emprendimiento que renovará la fisonomía de la ciudad. Tenemos el corazón puesto en tu futuro. Morón, corazón del oeste. Todos los libros en La Cueva, con todas las tarjetas de crédito. Avenida Arias 2354, Castelar. 4489-4164. Y Avenida San Martín 2651, Caseros. 4734-4440. En La Cueva, con todas las tarjetas de crédito. Hola, ¿cómo les va? Estamos nuevamente compartiendo con ustedes Soplar sobre la herida. Como siempre, estoy en compañía de Isabel Pizarro. ¿Cómo estás, Isa? Muy bien. Estamos empezando un tiempo litúrgico nuevo en la iglesia, tiempo que se llama de Cuaresma, tiempo de preparación para la Pascua. Acabamos de pasar lo que se llaman los carnavales, que se notaron un poco, me parece, ¿no? Depende de los lugares. No sé, porque empiezan tan antes y terminan tan después, sí, que... Pero es un tiempo en la liturgia cristiana muy importante y es un tema que sería bueno que charláramos un poquitito, reflexionáramos un poco, ¿no? Sí, exactamente. Yo me parecía que empecemos a hablar del tema sabiendo de qué hablamos. Uh-huh. No en cuanto a no saber de qué es lo que queremos decir, sino qué significa carnaval, qué significa ceniza, que ya pasamos el miércoles de ceniza. Entonces yo busqué alguna información. ¿Y carnaval qué significa? Carnaval significa quitar la carne. Uh-huh. Y sí. ¿Cómo es eso? A ver cómo es. En italiano sería carnem levare. Sería así como que la carne... es el tiempo... quitar la carne. Y yo me quedé pensando, ¿es la carne de comer solamente? Claro, el significado de la palabra carne tiene muchos significados, ¿no? Es la carne material que comemos, es el pecado de la carne, es la carne como sinónimo de pecado, todo lo que no es espíritu, es decir, se relaciona la palabra carne con todo lo que se corrompe. En el cuerpo humano la carne es lo que se va deteriorando y el espíritu no. Entonces, la idea del carnaval es el tiempo en el cual, antes de empezar la Cuaresma, en donde se suprimía la carne y se comenzaba un tiempo de penitencia y de sacrificios para preparar la Pascua, antes de empezar la Cuaresma y antes del miércoles de ceniza, bueno, se hacía una gran fiesta, una gran despedida de la carne, aprovechando todos los recursos que cada pueblo tuviera a mano. En algunos casos eran bailes, en otros casos eran fiestas, en otros casos lo de los disfraces, que va unido a la idea de ser anónimo, es decir, de hacer cosas sin que se sepan quién sos. El carnaval tenía ese significado, la despedida de la vida licenciosa, entre comillas, antes de empezar la vida austera de la Cuaresma.
Porque los carnavales no empezaron, no, por lo menos esta forma de festejar de alguna manera estos 3 días, pero eran fiestas que ya parece que se hacían hace 5.000 años atrás, y además también tenían sentido porque eran como en honor del dios Saturno, por eso eran posteriores a las Saturnales. Ujú. En algún lugar leí que era también en honor a Baco, y bueno, sí. En casi todas las culturas hay ese tipo de ritos, ¿no? Ese tipo de ritos en donde hay momentos de, ¿cómo se llamaría? Lo que en España se llamaba el destape. Momentos Sí, en sí, donde uno deja fluir los instintos. Claro, y justamente después con esto de el crecimiento del cristianismo y demás, Es curioso cómo empezar la Cuaresma. el cristianismo lo asocia a la Cuaresma y como unos días previos a la Cuaresma. Pero Sí. lo celebra y lo valora. El cristianismo en general toma todas sus celebraciones de celebraciones que originalmente han Claro. sido paganas. Y después viene el miércoles de ceniza, con el cual comenzamos el tiempo de Cuaresma. La celebración de las cenizas es muy linda, el significado es recordar lo pasajero de la vida, somos polvo y al polvo volveremos. Es toda una exhortación a fijarnos en las cosas que no pasan, es decir, justamente recordamos que somos polvo Sí. en nuestra carne para poner la atención en cómo cultivamos y cuidamos lo que no pasa, que es no solamente lo espiritual, sino los afectos, los compromisos, las cosas lindas de la vida Sí. que no pasan, que son muchas. Sí, por otro lado, la ceniza está en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, y claro, se la relaciona con el hecho de que los pecadores se vestían con harapos, más o menos saco, dice, Saco y y ceniza. se ensuciaban con ceniza, que era como una declaración pública de que uno era un pecador y estaba arrepintiéndose. Claro, la idea del pecado, la misma palabra pecado quiere decir mancha. Las pecas que algunos tienen en la cara son manchitas. El pecado es una mancha. Entonces, el tirarse ceniza era una manera de decir Estoy manchado. estoy manchado. Y después eso normalmente iba asociado a la purificación con el agua. Entonces después se metían en el agua y se sacaban el pecado. Sí, sí. El hacer ese tipo de gestos, ya al transcurrir los siglos y a la Iglesia ir convirtiendo esos gestos en gestos universales, se van modificando, pero se conserva lo esencial, que es que en la misa del miércoles de ceniza se impone la ceniza, se vuelve a recordar que somos polvo, al polvo volveremos, que tenemos que limpiar, que tenemos que sacar todo lo que sea suciedad, todo lo que sea pecas, todo lo que sea pecado. Y peso, y carga, Peso, carga. y culpa. Eso es Porque no es solamente, es como cuando uno se baña justamente. Uno se baña para limpiarse el cuerpo, pero además tiene una sensación de agrado, es placentero sentirse liviano y limpio, ¿no? Y es interesante lo que descubrí que te decía de la palabra sacrificio, porque todo esto de la Cuaresma y demás está unido al sacrificio, al no comer carne, al ayuno, a las privaciones. A las privaciones, que después supongo que explicaremos también su manera de hacerlo. Pero me encontré el significado de la palabra sacrificio, que siempre está unido al dolor y a la pérdida. Y sacrificio significa hacer sagradas todas las cosas.
Claro, sacer, sagrado, ficio, facere, hacer algo sagrado. Es decir, yo cuando el sacrificio es hacer que una cosa sea sagrada. Una cosa es sagrada cuando se consagra a Dios, cuando se saca de la vida normal y se consagra a Dios. El altar es un lugar sagrado. Los vasos sagrados con los que se celebra la misa. Cuando somos bautizados, se nos unge con aceite para recordar que somos de Dios, somos consagrados, somos sagrados. El sacrificio, que normalmente alude al dolor, en realidad quiere decir eso, hacer que algo sea sagrado. Soplar sobre la herida. El padre José Antonio Pagola tiene unos cuantos libros, pero en este en particular es El camino abierto por Jesús y hace análisis de los evangelios
y en este caso de San Marcos. Y el libro está dividido. En una lo pone por domingos, pero también por tiempos en la iglesia. En este caso él toma la Cuaresma como el comienzo de la Cuaresma. Y escribe lo siguiente. En primer lugar, el Evangelio. En aquel tiempo instruía Jesús a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán. Y después de muerto a los 3 días, resucitará. Pero no entendían aquello y les daba miedo preguntarle. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntó: ¿de qué discutían por el camino? Ellos no contestaron, pues por el camino habían discutido quién era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y acercando un niño lo puso en medio de ellos. Lo abrazó y les dijo: el que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí. Y el que me acoge a mí, no me acoge a mí, sino al que me ha enviado. ¿De qué discutimos por el camino? Según el relato de Marcos, hasta por 3 veces insiste Jesús, camino de Jerusalén, en el destino que le espera. Su entrega al proyecto de Dios no terminará en el éxito triunfal que imaginan sus discípulos. Al final habrá resurrección, pero aunque parezca increíble, Jesús será crucificado. Sus seguidores lo deben saber. Sin embargo, los discípulos no le entienden. Les da miedo hasta preguntarle. Ellos siguen pensando que Jesús les aportará gloria, poder y honor. No piensan en otra cosa. Al llegar a su casa de Cafarnaúm, Jesús les hace una sola pregunta. ¿De qué discutían por el camino? ¿De qué han hablado a sus espaldas en esa conversación en la que Jesús ha estado ausente? Los discípulos guardan silencio. Les da vergüenza decirle la verdad. Mientras Jesús les habla de entrega y fidelidad, ellos están pensando en quién será el más importante. No creen en la igualdad fraterna que busca Jesús. En realidad, lo que los mueve es la ambición y la vanidad. Ser superiores a los demás. De espaldas a Jesús y sin que su espíritu esté presente, ¿no seguimos discutiendo de cosas parecidas? ¿Tiene que renunciar la Iglesia a privilegios multiseculares o ha de buscar poder social? ¿A qué congregaciones y movimientos hay que dar importancia y a cuáles hay que dejar de lado? ¿Qué teólogos merecen el honor de ser considerados ortodoxos y quiénes han de ser silenciados como marginales? Ante el silencio de sus discípulos, Jesús se sienta y los llama. Tiene gran interés en ser escuchado. Lo que va a decir no ha de ser olvidado. Quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. En su movimiento no hay que mirar tanto a los que ocupan los primeros puestos y tienen renombre, títulos y honores. Importantes son los que, sin pensar mucho en su prestigio o reputación personal, se dedican sin ambiciones y con total libertad a servir, colaborar y contribuir al proyecto de Jesús. No lo hemos de olvidar. Lo importante no es quedar bien, sino hacer el bien siguiendo a Jesús. El grupo de Jesús atraviesa Galilea camino a Jerusalén. Lo hacen de manera discreta, sin que nadie se entere. Jesús quiere dedicarse enteramente a instruir a sus discípulos. Es muy importante lo que quiere grabar en sus corazones. Su camino no es un camino de gloria, éxito y poder, es lo contrario. Conduce a la crucifixión y al rechazo, aunque terminará en resurrección. A los discípulos no les entra en la cabeza lo que dice Jesús,
No quieren pensar en la crucifixión. No entra en sus planes ni expectativas. Mientras Jesús les habla de entrega y de cruz, ellos hablan de sus ambiciones. ¿Quién será el más importante en el grupo? ¿Quién ocupará el puesto más elevado? ¿Quién recibirá más honores? Jesús se sienta. Quiere enseñarles algo que nunca han de olvidar. Llama a los 12, los que están más estrechamente asociados a su misión, y los invita a que se acerquen, pues lo ven muy distanciados. Para seguir sus pasos y parecerse a él, han de aprender 2 actitudes fundamentales. Primera actitud: quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y servidor de todos. El discípulo ha de renunciar a ambiciones, rangos, honores y vanidades. En su grupo nadie ha de pretender estar sobre los demás. Al contrario, ha de ocupar el último lugar, ponerse al nivel de quienes no tienen poder ni ostentan rango alguno, y desde ahí ser como Jesús, servidor de todos. La segunda actitud es tan importante que Jesús la ilustra con un gesto simbólico entrañable. Pone a un niño en medio de los 12, en el centro del grupo, para que aquellos hombres ambiciosos se olviden de honores y grandezas y pongan sus ojos en los pequeños, los débiles, los más necesitados de defensa y cuidado. Luego lo abraza y les dice: el que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí. Quien acoge a un pequeño, está acogiendo al más grande, a Jesús. Y quien acoge a Jesús, está acogiendo al Padre que lo ha enviado. Una iglesia que acoge a los pequeños e indefensos, está enseñando a acoger a Dios. Una iglesia que mira hacia los grandes y se asocia con los poderosos de la tierra, está pervirtiendo la buena noticia de Dios anunciada por Jesús. Lo que leí es del libro El camino abierto por Jesús, de José Antonio Pagola.
Soplar sobre la herida. Y justamente el hecho de buscar el poder y de querer ocupar los primeros puestos y de pisotear a otros por el primer puesto, a veces son cosas tremendas las que se hacen. Soplar sobre la herida. Realmente escuchar a Pagola siempre es una delicia y escribe y describe también las cosas. Pero lo que es realmente una maravilla es el Evangelio, cada vez que uno se deja llevar por esos textos en los que Jesús, de manera tan simple y tan concreta, nos dice las cosas. No sé, que creo que ese texto lo habré escuchado 1.000.000 de veces en la vida, y cada vez que lo escucho, y otros me conmueven. Creo que además son textos de una enorme actualidad, porque como en la época de Jesús, pero ahora potenciado de una manera impresionante, el tema de ocupar los primeros lugares es ya directamente una enfermedad. Es decir, es una cosa que en todas las sociedades, desde que estás en el jardín de infantes, es una lucha por destacarse y ocupar el primer lugar, la presión de los padres sobre los chicos para que los chicos se destaquen, la necesidad en las oficinas, en todos lados, es una lucha por el poder y por la búsqueda del primer lugar. Entonces, escuchar estos textos en los que Jesús nos recuerda que esa carrera es inútil y que el cristiano está en otra cosa, y que si queremos realmente ser diferentes y aportar algo al mundo en el que estamos, no es buscando los primeros lugares, sino al contrario, ocupándonos del que menos puede, del que menos tiene. Esa actitud de Jesús de poner el chico en medio de los que estaban peleándose por los primeros lugares. No, el primer lugar es el del chico, y el de tener la actitud de recibirlo y querer acompañarlo y querer ayudarlo. Y el chico como símbolo de los más pequeños, necesitados, sufrientes, las periferias. Exacto. El que, desgraciadamente, en esta sociedad en la que se habla tanto de los niños y son los dioses. Pocas sociedades debe haber habido tan crueles como esta con los niños. Chicos están terriblemente abandonados. Y no hace falta irse a los países donde los chicos son soldados o donde los chicos los compran y los venden. En nuestras sociedades, los chicos, además de que sufren también ese tipo de cosas, y que hay chicos sometidos a trabajos que no tienen que ser, que hay chicos que se utilizan para la mendicidad, que hay chicos, todo lo que se hace con los chicos. Aparte de todo eso, en las familias, cuando al chico no le doy su lugar, lo estoy dejando de lado, y no darle su lugar a veces es marginarlo y no atenderlo, y a veces es atenderlo demasiado y ponerlo en un lugar que tampoco es el suyo. Claro. Cuando un chico es el centro de la casa y el que maneja la casa, estoy dejándolo sin límites y estoy abandonándolo, porque estoy abandonando mi responsabilidad con respecto al chico. Tenemos de todo y pocas cosas realmente buenas con respecto al cuidado de los chicos, porque el cuidado del chico supone que uno es adulto, y lo que me parece que nos cuesta bastante es ser adultos. Sí, y justamente el hecho de buscar el poder y de querer ocupar los primeros puestos y de pisotear a otros por el primer puesto, a veces son cosas tremendas las que se hacen, injurias, cosas que lastiman, no solo lastiman, sino que dejan mal parado al otro, le quitan la fama o su buena fama, y es no ser maduros.
Ujú. Porque cuando uno crece maduramente, no necesita eso para ser una persona feliz. Exacto. Y si va llegando a esos puestos es por méritos, porque sabe, porque se ha preparado, porque quiere dar lo que sabe Mm, y quiere ponerlo al servicio. Sigue siendo un chico el que quiere el puesto, como tener el autito nuevo, claro. mejor que el del otro, Ujú. porque entonces voy a estar primero. Es una cosa, es absurdo lo que voy a decir, pero es hasta infantil. Es infantil. Es de una pobreza. Tener las seguridades que desaparecen. Es decir, no es solamente desde un punto de vista, si uno no quiere cristiano o religioso. No, Uno eso lo es sabe, humano. le falta el afecto, le faltan los amigos, le falta la familia. Y por más que tenga el cargo más alto, se va a sentir tan solo. Por eso es que tiene un efecto tan terrible sobre la sociedad cuando los que tienen poder lo utilizan mal y quieren hacer notar a los demás que tienen poder. Cuando los que tienen poder insultan, cuando los que tienen poder agreden, cuando los que tienen poder se comportan desde la impunidad, y no te digo desde la corrupción, están generando en una sociedad un efecto devastador, devastador. Y no me refiero a gobierno solamente, me refiero al gobierno, me refiero a un colegio, me refiero a una empresa. Cuanto más responsabilidades tiene uno, más importante es cuidar todas esas cosas y tratar a las personas con una delicadeza y un cuidado enorme. Yo puedo entender que una persona que trabaja en la limpieza de una institución diga determinadas palabrotas, pero no el director. No es que una persona sea más que otra, sino que cuanto más responsabilidad tenés, más importante y más cuidadoso hay que ser en las palabras, en los gestos y en todo lo que tiene que ver con el trato con las personas. Porque si no, estamos educándonos mal, dañando a mucha gente. La Cuaresma, que es un tiempo en el que hay que proponerse cambios, creo que en estos temas son temas en los que especialmente en nuestro país habría que proponerse cambiar muchas cosas. La Cuaresma es el tiempo para reconocer al otro como hermano. La Cuaresma es el tiempo para reconocer lo que hemos hecho mal al hermano. La Cuaresma es el tiempo del cambio y de la reconciliación. Y me parece que si un cambio necesitamos nosotros es justamente ese, el de tratarnos más respetuosamente como personas, ¿no? Sí, cuando uno está hablando de autoridad y de tener poder y demás, se va fácilmente a pensar en gobiernos. Mm. Hay momentos en que parece como que de Bueno. movida, eso hay que decirlo. Pero yo lo observo en los lugares pequeños, en los lugares en la casa, en los lugares de trabajo, aún en situaciones que vos decís, pero si son pares, si estas personas trabajan en el mismo lugar de la misma cosa, tienen los mismos sueldos, y sin embargo que parece tener un poquito más de autoridad, lo basurea permanentemente al otro. Hay algo que sí, insisto, sustituye lo que uno tiene que ser. Eso es como tener un título de poder más, te reemplaza todo lo interno que uno tiene que ir madurando y formando y haciendo crecer, ¿no? Volviendo al principio, eso también es la carne. Es decir, eso es todo lo que tenemos de frágil, de humano en el mal sentido de la palabra, de débil. De debilidad. De debilidad y un poco más que debilidad, porque la corrupción no es debilidad. Hay que tener mucha fuerza para ser corrupto, hay que proponérselo, hay que dañar. No es solamente debilidad, a veces hay que tener mucha fuerza para hacer el mal.
Soplar sobre la herida. Hablamos del niño que Jesús pone entre ellos, pero es interesante lo que remarca Pagola en el libro, que dice Jesús se sienta. Es decir, Jesús se sienta, tiene tiempo y quiere el tiempo para instruir. Es la actitud del maestro, el sentarse. Por eso el obispo tiene su sede, el papa tiene su sede, es el lugar desde el cual se da cátedra. Es decir, la cátedra es el lugar a donde uno se sienta para enseñar. Jesús, cuando se dice que Jesús se sentó, se puso a enseñar. Que además se sentaban para ponerse a enseñar, pero va asociado a la actitud de ponerse a enseñar y del que tiene autoridad para enseñar. En la Santa Sede, que es la sede del Papa, es el lugar desde donde el Papa enseña. El decir Jesús se sentó y se puso a explicarles esto, remarca lo que dice Pagola, que es una enseñanza muy importante. Sí, pensaba, voy tomando todo lo que fuimos diciendo, y hablabas cuando terminé de leer, vos dijiste la riqueza y lo bello del Evangelio, ¿no? Y a mí me parece que en esto de que Jesús se sienta, nosotros también nos tenemos que sentar. Están los que saben y nos van diciendo, y están los que aprendemos, que todos aprendemos, pero bueno, hay momentos en que está el que enseña. Ponerse en la actitud de aprender es volver al Evangelio y seguir encontrando las riquezas del Evangelio. Porque si yo me quedo con todo lo que leí cuando era una niña, y yo no entendía nada. Uh-huh. Pero volver al Evangelio y volver a leerlo con los ojos de un adulto, con todo lo que se sabe hoy, con todo lo que se ha escrito hoy, es seguir conociendo a Jesús y seguir sabiendo qué me dice a mí hoy. Pero cuando vos ¿estudiabas el Evangelio o estudiabas catecismos? No, yo estudiaba catecismos. Claro. No se podía acercar uno a muchas cosas. Claro, esa es la diferencia enorme. Ese es el gran cambio que ha generado la Iglesia, sobre todo a partir del Vaticano II. El animarnos a todos a encontrarnos directamente con Jesús y sin filtros. Esos textos que nosotros leemos y que cualquiera tiene al alcance de su mano en una Biblia, tienen una fuerza, una potencia, una capacidad de nada más y nada menos que ponernos en contacto con Jesús. Yo, leyendo los textos, me pongo en contacto con Él, que me habla a través de esos textos. Entonces, lo más importante que tenemos para hacer en la Cuaresma y todos los días de la vida es, con la actitud de ese niño, volver a encontrarme con Jesús, no con los textos. Los textos son una excusa para llegar a Jesús. Lo importante es que estoy poniéndome realmente en contacto con la persona. Si alguien me escribe una carta, yo mientras leo la carta estoy hasta escuchando la voz de la persona. En realidad no estoy atrapado en la carta, estoy atrapado en lo que la persona me está diciendo. Cuando yo tomo el Evangelio en mis manos, lo importante no es el texto, ni si el texto me hace bien o no me hace bien. Lo importante es que yo a través de ese texto conozco a Jesús y entro en contacto con Jesús. Y entonces eso es lo que me permite a mí generar con Él un diálogo y un ida y vuelta y una relación real con aquel que me escribe. Nos pasa a veces con una novela o nos puede pasar con una película, es decir, nos engancha acá el personaje es real y verdaderamente yo a través de la palabra de Dios me encuentro con Jesús. Es curioso el Evangelio, es muy curioso, porque cuando uno estudia
bueno, ahora mismo si uno lee cosas de Freud, tan conocido y demás, todo lo del psicoanálisis y todo eso, u otros, se da cuenta de que han puesto las bases de algo que después creció. Fueron, digamos, después aparecieron otros pensadores, otros profesionales, y bueno, también el cambio de la vida fue dando otra forma a esto que Freud puso como pilar. De ahí en más se creció. El Evangelio es diferente, porque siempre es tan simple, además, que uno vuelve a él y siempre tiene una respuesta para que nos pasa lo que nos pasa a nosotros hoy en el 2014. Sí. Tiene una respuesta, el asunto es cómo uno lo lee hoy, desde dónde lo lee. Juan 23 tiene una frase muy linda que yo cada tanto la digo, la dice con respecto a la iglesia, pero sirve con respecto al Evangelio. Juan 23 dice que la iglesia es vieja, muy vieja, pero no es vieja como un museo, sino como es vieja la fuente que siempre entrega agua nueva. Uno puede tomar agua de una fuente que tiene 1000 años, pero esa agua es nueva, y yo soy el primero que la toma para mí. Claro. El Evangelio es viejo, bastante viejo, pero siempre que nos acercamos a él nos encontramos con algo nuevo. Y lo que lo hace nuevo es la figura de Jesús, su manera de decir las cosas, su manera de vivir. Y que nosotros, cada vez que nos acercamos a él, somos nuevos también, vamos cambiando. No es lo mismo acercarnos a los 60 años que acercarnos a los 6. Entonces, todo eso va haciendo del texto bíblico algo mucho más que un texto y algo de una riqueza extraordinaria. Así que habrá que aprovechar la Cuaresma para acercarnos nuevamente a Jesús, que está en sus textos, está en cada uno de nosotros, está en los niños, no solamente en los niños porque tienen pocos años, sino en todo aquel que está marginado, que está sufriendo, que es más pobre, que está enfermo. Si estamos atentos a esos lugares, vamos a encontrar palabras nuevas y palabras que necesitamos mucho.
Soplar sobre la herida. Estamos terminando Soplar sobre la herida. Como siempre, es una alegría compartir estas cosas con ustedes. Esperamos que todos tengamos una buena Cuaresma que nos sirva para celebrar realmente la Pascua. Como siempre, nos podemos reencontrar en www.soplarsobrelerida.com, y si están en Facebook, háganse amigos de Soplar sobre la herida. Vamos a invitarlos a tomar el té, o el café, o el mate, lo que fuere. Yo por mi parte los invito a que emprendamos juntos este camino de la Cuaresma hasta llegar a la Pascua. Y bueno, ya empezamos con el miércoles de ceniza. Sigamos juntos. Y los invito entonces para el próximo programa de Soplar sobre la herida. Muchas gracias. Soplar sobre la herida. Hacemos Soplar sobre la herida Padre Jorge Oesterhel, Isabel Pisano. Edición Enrique Di Masi.